Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Christopher José García Méndez. Mi número de carnet es el 040 22 15 81 y soy de la sección C de la Facultad de Odontología de la Universidad de Mariano Gálvez. Y hoy vengo a hablar sobre el tema de la mitosis, en donde comenzamos con qué es la mitosis para introducir. Primero que todo, la mitosis es el proceso por el cual una célula replica sus cromosomas y luego los secreta, produciendo dos núcleos idénticos durante la preparación para la división celular. En pocas palabras, es la división celular, la división de todos los componentes de una célula para formar dos células hijas desde una célula madre. Y pues ahora podemos observar cómo es que la división celular mitótica produce células hijas genéticamente idénticas. Dice, la división mitótica consiste en mitosis, división del núcleo, como acabamos de ver, y citocinesis, la división del citoplasma. Después de la interfase, que es por así decirlo, la primera fase para que ocurra las cuatro fases para la división celular, cuando los cromosomas de las células se duplicaron y se realizaron otros preparativos necesarios para la división celular, puede realizarse la división mitótica. En pocas palabras, nos habla que se realiza la división celular hasta que esté preparado todo y se pueda llevar a cabo. Por cuestiones de conveniencia, los biólogos dividen la mitosis en cuatro fases, basándose en el aspecto y actividad de los cromosomas: profase, metafase, anafase y telofase. Sin embargo, como pasa con los procesos biológicos, estas fases no son acontecimientos distintos, más bien forman un continuo, es decir, cada fase se fusiona con la siguiente. Y básicamente los biólogos separaron en cuatro fases para que se facilitara el estudio desde el punto de vista más, por así decirlo, visual, ya que pues en realidad es como que fuera una fase continua. es un acontecimiento continuo, como aquí dice. Pero lo separaron para facilitar el estudio, ya que pues ocurre de una vez, no es como que primero pasa esto, luego pasa esto, sino que se van fusionando cada fase entre cada una, la profase, la metafase, la anafase y la telofase y así. Y pues hablaremos de las fases de la mitosis, como acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Y bueno, comenzamos con la interfase tardía, en donde nos dice, bueno, que primero que todo es como la fase que tiene que ocurrir para que la célula madre esté lista, o por así decirlo, que nos muestra que la célula madre está lista para poder reproducir a las células hijas, para poder realizar la división celular, en donde nos dice, los cromosomas duplicados se encuentran en estado extendido y suelto. Aquí se puede ver los cromosomas extendidos, mientras que los centriolos duplicados permanecen conglomerados. Aquí se puede ver los centriolos. Nos quiere decir de que básicamente el material genético, el ADN, se encuentra libre, suelto, no se encuentra condensado, por así decirlo, como se puede ver aquí en la metafase. También en la profase ocurre, si no estoy mal. Y pues básicamente eso sería la interfase. Y pues ahora sí comenzamos con la profase, que es la primera fase de la mitosis y que en griego significa etapa previa, en donde nos dice, durante la profase ocurren tres hechos principales: los cromosomas duplicados se condensan, se forman los microtúbulos del uso y estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas, en donde los cromosomas duplicados se condensan. Bueno, en el anterior vimos que el material genético estaba libre y suelto, no como aquí que se miran los cromosomas condensados. Se forman los microtúbulos del uso. Aquí se pueden ver los microtúbulos, las líneas, y estos microtúbulos del uso se unen a los cromosomas, como aquí se puede ver, que se unen los microtúbulos y los cromosomas. Dice, en la profase temprana, dice que el uso mitótico empieza a formarse. Aquí se puede ver el uso mitótico, o sea, los microtúbulos aquí.
cromosomas comienzan a condensarse y el nucleolo desaparece. Y luego en la profase tardía ya desapareció el nucleolo, la envoltura nuclear también se descompone y pues se estira. Los cromosomas condensados, los cromosomas también están condensados completamente. Y esa sería la profase. Luego continuamos con la metafase, que aquí dice, al final de la metafase los dos cinetocoros de cada cromosoma duplicado se conectan a los microtúbulos del uso que conduce a los polos opuestos de la célula. Como resultado, cada cromosoma duplicado está conectado a los dos polos del uso. Durante la metafase, la etapa media, los dos cinetocoros de cada cromosoma duplicado emprenden un juego de estira y afloja. Los microtúbulos se alargan o se acortan hasta que todos los cromosomas se alineen a lo largo del ecuador de la célula con cada cinetocoro orientado hacia uno de los polos. Es como que si pelearan por los cromosomas y a un punto todos los cromosomas o los cromátidas se quedan en el centro. Y aquí dice, los cromosomas gruesos y enrollados, o sea, ya densos, se alinean en el centro de la célula, en el ecuador, en la placa de la metafase o el ecuador. Las fibras del uso están unidas a los cromosomas y los cinetocoros son los que se encuentran en el centro de las cromátidas. Ahora seguimos con la anafase, que aquí dice, el comienzo de la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten, al comienzo de la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se convierten en cromosomas hijos independientes. Con esta separación, proteínas motrices de cada cinetocoro atraen los cromosomas hasta el polo, al tiempo que carcomen el extremo del microtúbulo unido, con lo que se acorta un mecanismo que recibe el apropiado sobrenombre de movimiento Pacman. Uno de los dos cromosomas hijos derivado de cada cromosoma original se mueve a cada polo de la célula, como los cromosomas hijos son copias idénticas de los cromosomas originales. Cada agrupamiento de cromosomas que se forma a los polos opuestos de la célula contiene una copia de todos los cromosomas que están en la célula progenitora. Y aquí se puede ver cómo los cromosomas, de tanto estar peleándose entre los polos, pues se separan y pues ahora las cromátidas se separan con sus hermanas y pues se dividen igualmente en cada lado. Y ahora los cromosomas están divididos entre los polos. Y pues continuamos con la telofase, que es, por así decirlo, la última, que es un juego de cromosomas, llega a cada extremo y comienza a extenderse. Comienzan a formarse envolturas nucleares, empiezan a reaparecer los nucleolos, los microtúbulos del uso, comienzan a desensamblarse. Alrededor del ecuador se forman los anillos de los microfilamentos. Y aquí se puede ver cómo ya se puede ver la separación de las células, en donde ya básicamente ya está completa. Y aquí es donde ocurre la última fase, donde se puede ver que cada polo ya tiene sus componentes completos. Y ahora la citocinesis, que nos dice que en las células animales los microfilamentos unidos a la membrana plasmática forman un anillo alrededor del ecuador de la célula. Durante la citocinesis, el anillo se contrae y constriñe el ecuador de la célula de manera parecida a como el cordón de unos pantalones deportivos aprieta la cintura cuando se tira de él. Eventualmente la cintura se constriñe completamente y divide el citoplasma en dos nuevas células hijas. Y lo que aquí ocurre es que, como aquí dice, el anillo alrededor del ecuador de la célula, o sea, el centro, ya pues se va contrayendo y hasta que pues forma las dos nuevas células hijas. O sea que ya tenemos dos células en este proceso, ya que pues desde el centro se ha, por así decirlo, contraído, como aquí nos dio una analogía con los pantalones deportivos, en donde se contrae hasta que pues ya se separan y nos forman las dos células hijas.
Y ahora tenemos el control del ciclo celular. El ciclo celular está controlado por una familia de proteínas llamadas cinasas dependientes de ciclinas o, para abreviar, CDK. El nombre de estas proteínas se debe a dos características. En primer lugar, una cinasa es una enzima que es fosforila, agrega un grupo fosfato a otras proteínas, lo cual estimula o inhibe la actividad de la proteína blanca. En segundo lugar, son dependientes de las ciclinas, como dice el nombre, porque se activan solo cuando se unen a una tercera proteína, que es la ciclina. El nombre de ciclina dice mucho de esta proteína. Su concentración cambia con el ciclo celular y de hecho regula dicho ciclo. Y pues aquí nos dice, el control normal del ciclo celular procede como sigue. La mayoría de las células de tu cuerpo se encuentran en la fase G1 del ciclo celular, ya que pues se dividen. Una célula se divide solo si recibe las señales de ciertas moléculas parecidas a hormonas llamadas factores de crecimiento. Por ejemplo, si te corta la piel se acumulan plaquetas, fragmentos, que son los fragmentos celulares de la sangre que participan en la coagulación, que pues ya hemos visto que es básicamente la coagulación de la sangre. Y dice que participan, que por ejemplo si te cortas la piel se acumulan plaquetas en la herida y se desprenden factores de crecimiento, incluidos el factor derivado de plaquetas y el factor de crecimiento epidérmico. Y básicamente nos demuestra que esta mitosis solo ocurre, o la división solo ocurre cuando recibe ciertos estímulos. Recibe ciertos estímulos y es ordenada a que pues siga produciendo células o no. Y las plaquetas ayudan en esto, ya que pues dan señales para que pues ayuden al crecimiento de como aquí dice, el factor de crecimiento epidérmico, o sea, la epidermis, y así. Y pues por último ya tenemos los puntos de control o verificación regulan el progreso del ciclo celular. Sin regulación, la división celular puede ser peligrosa. Si una célula tiene mutaciones en su ADN o si las células hijas reciben demasiados o muy pocos cromosomas, estas últimas pueden morir o volverse cancerosas. Para prevenirlo, el ciclo celular en eucariontes tiene 3 importantes puntos de control o verificación. En cada punto, complejos proteicos de la célula determinan si ésta cumplió una fase específica del ciclo. Y como podemos ver, aquí están las 3 puntos de control o de verificación, en donde comenzamos con el G1 al S, que es de la primera fase, en donde dice el ADN de la célula está intacto y es adecuado para replicarse. Aquí es donde se asegura que el ADN, el material genético de la célula, ya es adecuado para poder dividirse. O sea que revisan si el material genético es adecuado para que pueda producir ya sus células hijas. Y luego el G2 a mitosis. El ADN se replicó bien y completamente. Aquí donde nos revisa si el ADN o el material genético se ha replicado de manera correcta. Y la metafase a la anafase, que es donde todos los cromosomas están unidos al uso y alineados en el ecuador. Aquí básicamente se encarga de revisar si los cromosomas están como en esa línea recta entre el medio de la célula, para que pues se pueda realizar la división de los cromosomas y pues del material genético. Esa ha sido toda mi presentación, mi video, y pues aquí está la bibliografía que he ocupado para mi video. Muchas gracias.